Pues estoy muy contenta de recibir a una increíble, de verdad, conferencista. Ya hemos tenido la oportunidad de recibirte en esta tu casa, mi querida Marta. Bienvenida a esta semana Gracias. en donde estamos celebrando el Día del Neuroeducador. Muchas gracias, Rosy. Para mí un gusto, un placer enorme estar otra vez con ustedes. Eh, ya hemos estado también en un vivo que hicimos con mi Instagram porque me resultas sumamente interesante en tu tarea tan, tan, tan vinculante con las neurociencias y la educación. Pocas veces visto. Así que para mí es un gusto enorme y hasta te diría un honor estar acá con vos. Muchas gracias. Permítanme presentarles un poquito de todo su currículum de nuestra querida Marta Alejandra Erriquian. ¿Sí? Ella, bueno, pues vive en Argentina y ella es licenciada en psicopedagogía especializada en reeducación. Es también psicopedagoga especializada bueno, también en reeducación. Su posgrado lo ha hecho una especialización en orientación vocacional y educativa, ¿sí? Tiene cursos de neuropsicología del aprendizaje nivel 1, nivel 2. Ha tomado cursos en evaluación pedagógica del adulto mayor, rehabilitación neurocognitiva, nuevos paradigmas en funciones ejecutivas, nuevos modelos, abordajes, intervenciones, y esto es algo muy padre, de psicología aplicada en TDAH en niños y adolescentes. También tiene mucho conocimiento en cuestión de las evaluaciones neuropsicopedagógicas en el déficit de atención en el adulto, tratamientos en los trastornos de aprendizaje. Ha tenido también cursos de posgrado en neurociencias y educación y cursos de mindfulness. En su práctica laboral podemos saber que ella pues ha concurrido al Hospital Argerich, práctica continua en diagnósticos, tratamientos psicopedagógicos en adolescentes, en niños, adolescentes y adultos. También es orientadora vocacional y educativa, disertante en cursos de formación, conferencias, charlas sobre intervención psicopedagógica y da asesoramiento psicopedagógico en escuelas y universidades. Y su libro publicado, Ejercitación de las funciones ejecutivas, que en el 2019 el editorial Paidós le publicó. Así es de que estamos muy honrados, de verdad muy honrados de que estés aquí con nosotros, con todo ese conocimiento, pero que no nada más es un conocimiento académico. A mí lo que me encanta es que es un conocimiento práctico, que eso es en realidad lo que buscamos, padres de familia, maestros en general, que sea algo llevado a la práctica. Exactamente. Nos encantaría, mi querida Marta, que nos pudieras platicar esta interrogante. ¿La tecnología está secuestrando las funciones ejecutivas de los chicos de hoy? ¿Tú qué piensas? A ver, es un tema muy complejo. ¿Mm? Tanto sea la tecnología por un lado como funciones ejecutivas por el otro, son funciones ejecutivas, es un constructo teórico de muy difícil definición, pero vamos a tratar de bajar a tierra para que todos entendamos de qué se trata, o para quienes ya lo conocen, refrescar los conceptos más elementales del funcionamiento ejecutivo y lo que tiene que ver con la tecnología, que es un mundo aparte también, y que tiene detractores y que tiene gente que está a favor de esto. Entonces hay una cuestión ahí como conflictiva respecto de qué postura tomamos, si de un lado o del otro, un poco y un poco, ¿no? Entonces, pero para saber qué postura tomamos respecto de la tecnología, tenemos que saber dónde estamos parados, para qué queremos saber eso y cuál es el uso que le vamos a dar a la tecnología. En términos muy generales, cuando hablamos, porque tu pregunta está alineada directamente con tecnología y funciones ejecutivas, para saber cómo impacta o cómo secuestran a las funciones ejecutivas, tener una idea muy clara. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Es un constructo y es algo que está acuñado, digamos, por las neurociencias, en particular la neurocognición,
es una actividad mental que todos tenemos desde que el mundo es mundo, pero que se conoce desde la ciencia, digamos, particularmente la neurocognición, como digo, con este nombre, de funciones ejecutivas, y que tiene que ver con un conjunto de capacidades mentales, se dice de alto orden, que en realidad sirven para controlar, para regular nuestras conductas, nuestras emociones, nuestras cogniciones, en pos de planificar metas, de lograr esas metas, de resolver problemas, de afrontar situaciones novedosas, no rutinarias, se suele decir, porque, por ejemplo, resolver una tabla de multiplicar no es algo que requiera funcionamiento ejecutivo porque ya está automatizado. Leer de manera fluida no es algo que requiera de funcionamiento ejecutivo. La lectura fluida, la comprensión es otra cosa. La lectura fluida, una vez que está adquirida, no requiere funcionamiento ejecutivo. Entonces, ¿por qué? Porque ya está automatizado. Todo lo que tiene que ver con el afrontar una situación novedosa requiere de un montón de mecanismos mentales, cognitivos y emocionales que nos permiten afrontar, resolver este problema y, en definitiva, resolver situaciones adaptativas. ¿Cómo puedo adaptarme yo a esta situación que se me presenta? Esto en términos muy generales. De esto trata el funcionamiento ejecutivo. Ahora, ¿cómo hacemos cuando hablamos de neurociencias? En general, la neurociencia implica que aquel comportamiento que tenemos, aquella conducta que mostramos, tiene un correlato neurobiológico. Entonces, ¿dónde ubicamos esta conducta? En el cerebro, y es el protagonista de nuestro mundo. En el marketing, en educación, en todos los ámbitos está este tema que tiene que ver con las neurociencias. Entonces se dice que el funcionamiento ejecutivo tiene básicamente, y en términos muy esquemáticos y simplemente para ser esquemáticos, una localización en el lóbulo frontal o en los lóbulos frontales del cerebro, esta parte de acá. Esta parte de acá es la parte más frontal de todo nuestro cerebro, y es la parte del cerebro que más tarda en evolucionar a lo largo de nuestra vida. Algunos autores dicen que termina de evolucionar a los 23, 25 y algunos hablan de los 29 años. Lo que no quiere decir que no haya funciones ejecutivas antes. Hay función ejecutiva como emergente, al inicio, desde muy chiquititos, desde muy pequeñitos. Surgen como emergentes, luego se van desarrollando hasta que cristalizan en la edad adulta. De manera que es un continuo donde hay que tener mucho cuidado en el crecimiento, donde así como uno cuida a los niños con los nutrientes que les da para que sean sanos, para que sean fuertes, lo mismo ocurre con el cerebro. Hay que darle los nutrientes apropiados para que lleguen a cristalizar ese funcionamiento ejecutivo de la mejor manera. Lo que está diciendo, cuando hablamos de este correlato neurobiológico y decimos lóbulos frontales, es en realidad junto con la relación que tienen estos lóbulos frontales con otras partes del cerebro que se llaman subcorticales, con el sistema límbico particularmente, que es el que tiene que ver con las emociones, la amígdala, la ínsula, esa sensación de quién soy yo, las percepciones, la interocepción. Esa comunicación que se da entre estos sistemas cerebrales, por decirlo de alguna manera, que se da a través se llama fascículos de asociación, es lo que hace integrar a nuestra conducta en un todo. ¿Y por qué lo aclaro? Porque yo que, como Rosy vos bien decías, con demasiada introducción para mí, pero explicabas y decías que yo me dedico a la idea clínica, a los diagnósticos y a los tratamientos fundamentalmente. Yo no soy docente, ¿sí? Yo soy psicopedagoga y trabajo en el área clínica, es decir, cuando ya hay una afectación y se nos consulta, hacemos un diagnóstico y un tratamiento. Pero ¿qué pasaba y por qué digo esto? ¿Qué pasaba antes de que las neurociencias vengan a ayudarnos a nuestra práctica profesional? Cuando llegaba un chico y tenía problemas en la escuela, pero uno le hacía de rutina las técnicas evaluatorias y veía un cociente intelectual normal, leía normalmente, no había ninguna alteración. Entonces, ¿qué decíamos? Un problema de conducta, y lo derivábamos a psicología.
Ahora, con el advenimiento de las neurociencias también en la práctica de la clínica, con los problemas de aprendizaje y la psicología también en general, empezamos a poder entender, más particularmente con las funciones ejecutivas, esta integración entre cognición y emoción. Entonces, estos dos grandes conceptos, cognición, emoción, que son dos constructos tan importantes, vienen a ser integrados en este concepto de funciones ejecutivas. ¿Qué pasa? Hago una pequeña aclaración acerca de cómo están constituidas las funciones ejecutivas. Vos me dirás si vamos bien o si querés preguntarme lo que quieras, porque es un tema muy amplio, entonces capaz me estoy yendo por las ramas para llegar a este tema de la tecnología que tenemos presente, pero siempre hay que aclarar que hay tres patas fundamentales, tres pilares fundamentales que sostienen el funcionamiento ejecutivo. Una es la memoria de trabajo, que es esa capacidad que todos tenemos para mantener en la mente información, sin tener que anotar, pero por ejemplo, en este momento yo estoy con mucho funcionamiento ejecutivo en la memoria de trabajo porque tengo que tener presente lo que voy a decir. Vos en este momento, la gente que está escuchando, tiene que tener presente qué dijo Marta antes, qué está diciendo ahora, qué se viene. Entonces, esto de mantener en línea una conversación, poder hacer cálculos mentales, entender las causas y los efectos, tener en mente la pregunta que quisiera hacer después, eso está en un espacio que se llama memoria de trabajo. Y esta es una de las grandes patas del funcionamiento. La creatividad forma parte también, es necesaria, se apoya en la capacidad de la memoria de trabajo. Otra función ejecutiva es el control inhibitorio. Y ese control inhibitorio que tiene que ver con controlar la respuesta que yo quisiera dar de entrada, sin pensar antes, esta cosa de actuar antes de pensar, ¿no? Esta cosa impulsiva, esto de cuando los chicos chiquitos pegan y hay que enseñarles a hablar, o empujan y hay que enseñarles a hablar, ¿no? Esta cosa de poder desarrollar esta capacidad de control inhibitorio, que después va de suyo. El control inhibitorio también es un constructo. Hay tres tipos de control inhibitorio. El que acabo de decir es comportamental, está el perceptivo, está el cognitivo, pero para que tengamos una idea, el control inhibitorio tiene que ver con eso, con frenar aquello que me inclino a hacer de manera inmediata y casi sin pensar. Y por último, la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que tenemos las personas como para ver una problemática, por ejemplo, desde distintas perspectivas, o tratar de responder desde de distintos ángulos para resolver una situación. Se llama flexibilidad cognitiva, o salir de una actividad y ponerme a hacer otra actividad siempre que implique un trabajo cognitivo. Ahora, ¿qué pasa? Muy bien, esto en teoría está muy bien, los docentes, aunque lo sepan, está bien, pero ¿cómo hacemos para detectar si acá hay un problema disejecutivo o no? Y acá podemos empezar a linkear con la tecnología. Se dice habitualmente que uno, para entender si hay una cuestión disejecutiva o no la hay tres grandes parámetros. Una persona, para poder ser una persona ejecutiva, tiene que, en principio, saber plantearse bien un objetivo. A veces parece algo muy fácil, pero es saber plantear un objetivo. En segundo lugar, tener las técnicas y las herramientas para poder llevar adelante ese objetivo. Y en tercer lugar, contar con algo que llamamos disciplina y perseverancia. Entonces, por ejemplo, primer punto, saber plantear un objetivo. A lo mejor una persona tiene el objetivo de, leer más rápido, ¿sí? Entonces dice, voy a leer más rápido porque tengo mucho para leer. Y es una persona que se pone de manera constante, es el tercer punto, lo logra. Pero el segundo punto, a lo mejor cuenta con una dislexia, a lo mejor tiene un problema visual, a lo mejor no tiene todavía las herramientas como para hacer una lectura veloz. Entonces ahí hay algo del funcionamiento ejecutivo que no está resultando, no lo está logrando. Entonces ahí sí un docente puede entrar a ver cuál de estos tres aspectos puede estar afectado. Una persona puede tener muy buenas técnicas y herramientas para llevar adelante una actividad cognitiva, puede tener disciplina, pero a lo mejor no es muy clara planteándose objetivos.
Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Y sí, porque bueno, que me vaya bien en la escuela sí, bueno, pero no es un buen planteo. ¿Cómo quiero que me vaya bien? Quiero estudiar un poquito más. Quería preguntarte ahorita, a raíz de lo que comentabas de este chico que pues que tiene un coeficiente intelectual adecuado, que tiene, se puede decir que todo para salir adelante y resulta que no está teniendo un desarrollo como debería. Me gustaría que antes de que pasáramos a lo tecnológico, como tenemos muchos papás, muchos maestros, ¿verdad? Que pudieran como entender. Entonces, si tiene todo y no está logrando lo que quiere, ¿cómo se detecta o hasta qué punto estas funciones ejecutivas están impactando justamente esto que se está presentando? Exactamente, porque las funciones ejecutivas no tienen que ver con la inteligencia, tienen que ver con la eficiencia. ¿Qué tan eficiente es una persona con los recursos que tiene? A lo mejor no cuenta con grandísimos recursos intelectuales normales, incluso hasta chicos con discapacidad intelectual pueden tener un muy buen funcionamiento ejecutivo, porque llevan adelante sus tareas, se plantean objetivos, sí, con las herramientas que tienen, las tienen bien desarrolladas hasta donde pueden, perfecto. Son disciplinados y perseverantes para lograr su objetivo, ahí tenemos un buen funcionamiento ejecutivo. Entonces, no es una cuestión de capacidad intelectual, sino de considerar tantos otros factores como yo hablaba de estos 3 grandes parámetros como para que nos den un norte y no decir solamente, entonces es emocional, entonces vamos al psicólogo. No desmerezco la actividad y la tarea del psicólogo, por supuesto que hay chicos que sí lo requieren, ¿sí? Pero digo, en términos generales, antes no teníamos otra alternativa que pensar en la derivación. En cambio, este advenimiento de esta nueva mirada que tenemos sobre el funcionamiento de una persona hace que podamos ver otras variables que están jugando en el momento de hacer una tarea escolar. Entonces, hay emociones que hay que saber controlar. Uh-huh. Y hay control inhibitorio que hay que saber enseñar a desarrollar en los mismos niños. Entonces, y acá sí hay un link muy, muy fuerte con la tecnología, porque creo que en el tiempo que tenemos no nos alcanza para decir los beneficios, ¿no? Estamos todos de acuerdo en los beneficios de la tecnología. No podríamos hacer esta reunión si no tuviéramos la tecnología, no podría haber avances en la medicina y hay en tantas cosas, no las vamos a enumerar. Nadie puede desdeñar las ventajas que tiene la tecnología. ¿Qué pasa en el uso infantil? Ahí es donde tenemos un grave problema y sobre todo con la tecnología que invade nuestro tiempo, ¿no? Y hablo de nuestro porque para nosotros también. Un chico es atraído por la tecnología también porque ve en parte o parcialmente que sus padres o los docentes o los adultos, nosotros también estamos con el telefonito, ¿no?, al pendiente de. Y esto, exactamente, y esto de estar scrolleando todo el tiempo es un modelo para los chicos que están mirando. Más allá de que un adulto lo necesite hacer, creo que también es algo que se enseña. En este sentido, afecta el descontrol en el uso de la tecnología, por ejemplo, redes sociales, esta cosa de no puedo salir, porque cada vez voy scrolleando más. Esto tiene que ver con el control inhibitorio. Vamos a recordar que es una de las 3 grandes patas que decíamos recién, de esos 3 pilares: control inhibitorio, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva. El control inhibitorio es crucial y la tecnología en ese uso indebido o en ese uso descontrolado va al corazón y afecta directamente al funcionamiento ejecutivo. ¿De qué manera? Y empezamos a usar el celular porque resulta que le tengo que mandar a Rosy un WhatsApp, pero ahí tengo una notificación que me dice de Instagram que me están mandando un mensaje, entro, y de ahí, y finalmente 40 minutos después dejé de usarlo y me olvidé de mandarle el mensaje a Rosy. ¿Dónde estuvo si uno se pregunta, ¿dónde estuvo mi mente? No sé. ¿Quién fue dueño de mi mente todo este tiempo? No lo sé. Entonces,
lo primero que hay que saber es que alguien o algo se está apoderando de nuestra mente. Y yo creo que tal vez adelantándome un poco a una pregunta que yo misma me pregunto, ¿cómo se hace con los chicos para hacer que empiecen a entender que este uso tiene que ser medido y en su justa medida? En particular a los adolescentes, o a los chicos chiquitos también, enseñarles esto y decírselos así de esta manera. Fíjate que tu mente estuvo bajo el dominio de vaya a saber qué, porque no es que sea una persona tampoco, pero no estuvo bajo tu control. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no está bajo su control? Y uno no sabe lo que quiere, uno divaga, ¿no? Hay un estudio muy interesante que se llama, y que se estudia mucho en mindfulness, y que se llama una mente divagante es una mente infeliz. Es muy interesante, ese es un paper, una investigación que se hizo, donde se les pide a las personas que hagan alguna actividad y que lleven un registro de dónde está la mente en el momento en que están llevando adelante esa actividad. Entonces resulta que decían, bueno, cuando estabas haciendo esta tarea, ¿qué era agradable para vos? Si la mente de esa persona decía, la verdad es que estuve haciendo con la mente en otra cosa, esa tarea resultaba menos agradable de lo que era, ¿no? Y si la mente de esa persona estaba en esa tarea, aunque la tarea no fuera del todo agradable, resultaba una tarea agradable, tan solo por estar presente en esa tarea. Exacto. Focalizar, direccionar la mente de uno y decir, bueno, ahora me voy a ocupar de esto y todo lo demás que está alrededor, que es muy importante, va a tener su tiempo. Eso es muy importante poder trabajar y charlar de esto con los chicos. Claro. Yo creo que, bueno, me atrevo como a comentarle a los maestros, a los padres de familia, cuando tengamos que decirles a los chicos que, pues que finalmente algo o alguien te está secuestrando, se puede decir, tu atención, pues no sé, a lo mejor decir el sistema. ¿Cuál es el sistema? Pues el sistema económico, ¿verdad? De empresas, todo lo que quieren sacarte de tu centro justamente para que no estés en este momento presente. Yo creo que los chicos tienen que saberlo desde ahorita porque el mundo está cambiando mucho y esto se está viendo cada vez más fuerte. Y la responsabilidad, tanto de padres como de maestros, es hablarles, como tú dices, con las cosas. O sea, te están sacando de ti, estás divagando. Te fuiste. ¿A dónde te fuiste? A donde el sistema te quiso llevar. Porque ya te salió un anuncio, porque ya te dijeron esto, porque esto. Entonces, es un sistema que de alguna forma pues, nos controla y que tenemos que aprender a salirnos de ese sistema con la conciencia plena, lo que tú comentas. Sí, sí, absolutamente. Además, saber, no para asustar, pero también es bueno saber y tener conciencia de que cada uno de nosotros tiene una personalidad. Y hay personalidades que tienden a estar, que tienden a ser más adictivas que otras, ¿no? Entonces caen más fácilmente en estos sistemas que cooptan el cerebro de la gente. Y es la gente a la que más le cuesta salir después de eso, a la que más cuesta reeducar al salir de eso, porque realmente termina siendo una adicción. Y hay casos, por supuesto, extremos como en todo, pero no es para asustar, pero sí como para tener un norte. Es una herramienta. El otro día escuchaba yo a un neurocientífico que escribió junto con otro un libro sobre inteligencia artificial muy interesante, y lo escuchaba en una entrevista y me hago eco de lo que él decía, me parece muy interesante. Dice, si uno quiere usar un lápiz para dibujar, uno usa la herramienta, dibuja, no quiere dibujar más, deja el lápiz y no lo usa más. Quiere retomar el dibujo, usa la herramienta cada vez que quiere, deja esa herramienta y no la usa más. Pero la tecnología es la primera herramienta en la historia de la humanidad que nos usa a nosotros. ¿No es cierto? O sea, nosotros decimos, me voy a mandar un mensaje, pero resulta que después entré a donde me mandó, a navegar por donde me mandó. Yo no elegí, yo no quise hacer esto.
Por eso se asocia mucho el funcionamiento ejecutivo también con el mindfulness, porque mindfulness tiene que ver con la atención plena, la atención en el presente y sobre todo captar dónde está mi mente en este momento, dónde está. A ver, sin juzgar, ¿no? ¿Dónde está? Uy, me distraje, estuve tanto tiempo con el celular. A veces en la práctica habitual, cuando antes uno preguntaba, bueno, ¿cuántas horas dormís en la primera entrevista? ¿Cómo comés? Ahora hay que preguntar cuántas horas por día estás usando redes sociales. Ya como protocolarmente una pregunta de rutina. Y me he encontrado con casos, trabajo mucho con gente que ya está en la universidad o que ya está en el mundo laboral, ¿no? Gente, adultos jóvenes, tienen un uso, primero no saben cuánto tiempo, entonces cuando se fijan a través de una aplicación donde se registra la cantidad de horas que estuvieron con el celular, estamos hablando de mínimo 5 horas por día, 5 horas. Una locura. Y hay gente que es laboralmente productiva. Es una locura. Y quien esté estudiando en la facultad necesita esas 5 horas, o para estudiar, o para ir a hacer deporte, o para dispersarse, o para estar con gente físicamente, ¿no? Vivir la vida de otra manera. Es un uso y abuso que se está haciendo de la tecnología, por eso me parece prioritario, primero ser conscientes de esto y poder transmitirles a los chicos esta fácil entrada a esta inclinación por el uso de esta tecnología, ¿no? Y otra cosa, Marta, ahora hemos visto con tanta tristeza, porque yo tengo esa sensación de tristeza, pero también a la vez de mucho enojo, pero también entiendo que muchas personas no están conscientes de ver a las mamás que van a un restaurante, ¿verdad? Y que les ponen la tableta enfrente y el niño se perdió. En estos momentos en los que está realizándose procesos necesarios en su cerebro y resulta que no se están llevando a cabo por estar distraído en otra cosa. Entonces, esto es impactante. No sé qué piensas tú de ello. Porque mientras el cerebro esté con una tablet, con los jueguitos o con algo que fue planificado para un espacio de recreación, termina siendo un espacio donde ya no sabemos si es recreación, si está aprendiendo algo o no, donde es simplemente hacer lo que el algoritmo indica que hay que hacer. Entonces no dejamos que ese cerebro crezca. A ver, en el crecimiento del que hablábamos antes, todos crecimos y cuando todos fuimos creciendo, la madurez que nuestros padres esperaban de nosotros era aquella que pudiera implicar, por ejemplo, tener un espíritu crítico. Entonces los padres, uy, qué bien, como contestó uno, se me hubiera ocurrido, eso da orgullo paternal, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, uy, nuestros hijos están teniendo un espíritu crítico, tienen ideas propias, defienden sus intereses de manera crítica. Todo esto es lo que hay que desarrollar en lugar de, y no se puede desarrollar si no le damos el espacio y el contexto. Entonces, el intercambio con los adultos responsables, donde se pueda hablar de todo esto, es ese contexto ecológico donde es necesario hacer que la mente de los chicos funcione precisamente en esta línea y decirles a los chicos, mira, lo que te va a diferenciar del gran montón, lamentablemente, pero lo que te va a diferenciar para que seas una persona próspera, feliz, esa satisfacción vital, ¿no? De la que habla el mindfulness, la satisfacción vital de estar haciendo lo que quiero a conciencia, sobre todo, no te lo va a dar la tecnología. La tecnología es sumamente útil si es una herramienta y como el lápiz la uso y la dejo cuando yo quiero. Pero tienen que saber que no es una herramienta, porque el lápiz está preparado para que uno lo tome de una determinada manera y dibuje, escriba o haga lo que quiera con ese lápiz. Esto está creado para que uno haga lo que esto quiere. Esa simple distinción, empezar a decirles esto a los chicos y pese a que vean en su entorno, porque está pasando que
que los mismos chicos les están pidiendo a los padres, deja de usar el celular. Los mismos chicos. Entonces los chicos son muy permeables cuando uno les habla con un espíritu crítico. Yo confío mucho en que hablando con los chicos pueden entender perfectamente. Y prevenir, ¿no, Rosy? Prevenir. En el que caso, no sea tarde. De las 3 funciones, que son las básicas. Esta flexibilidad cognitiva hasta cierto punto, pues sí, en realidad cuando estás trabajando o estás utilizando la tecnología, pues de alguna forma sí te lo da, ¿verdad? Porque estás yendo por un camino y después pues te vas a otro y a otro. O sea, también como no decir que propiamente es algo totalmente diabólico, porque de repente la gente se va hacia un espacio o se va hacia otro espacio, sino nada más como al pan, pan y al vino, vino, como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, sí te sirve con medida, tú lo usas, no te usa, ¿sí? Pero finalmente también saber que la tecnología de alguna forma también pues puede ayudar. Y entonces, pues sí, poder saber que sí te puede funcionar, que sí ofrece la tecnología en cuestión de funciones ejecutivas. Ya vimos un contra tremendo, pero que sí nos podría funcionar. ¿Con la tecnología? Bien. Se me viene primero a la cabeza una experiencia, una propuesta didáctica que la llevó adelante una docente, creo que de Estados Unidos, donde se hablaba mucho del uso del chat GPT, que los chicos están haciendo tanto uso de esto, que es maravilloso. Desde todo punto de vista, la verdad es que el chat GPT es una muy buena herramienta, ¿sí? Pero ¿cómo usar funciones ejecutivas? La verdad es que si uno le tira el prompt, ¿no? La consigna, y me da la respuesta, no hay mucho funcionamiento ejecutivo de nuestra parte. Sencillamente es como googlear una información y la tenemos, ¿no? Tal como fue programado el sistema para tener esa información. Entonces, esta docente decía que la mejor manera de trabajar en una propuesta, digamos, didáctica con el chat GPT es la siguiente. Yo escribo sobre la temática que me indica el profesor con la materia, un trabajo práctico cualquiera, ¿no? Una narrativa cualquiera que se proponga. Se la doy al chat GPT para que haga la corrección. Entonces, yo no voy a entregar para que la evaluación sea sobre lo que el chat GPT corrige, sino que el trabajo mío va a ser ver las correcciones que hizo el chat GPT y cuestionarlas. Es decir, en esto que me dice el chat GPT estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. El espíritu crítico, Rosy, esto que veníamos diciendo recién. Entonces, siempre que se use como una herramienta, pero yo pueda sobreponer a eso un espíritu crítico, el estar de acuerdo o no, el ser cuestionador, el decir, bueno, pero esta herramienta de verdad me sirvió. Por ejemplo, para entender, no sé, el otro día me decía un chico, ¿cómo? Porque a veces los chicos hay cosas, claro, que no saben. La marea es causada por la luna. ¿Cómo por la luna? Entonces, contar con una pantalla interactiva donde se pueda mostrar este diseño en movimiento de cómo la rotación alrededor de la Tierra, la rotación de la Luna, hace que cuando pasa por encima de la masa de agua, entonces por una cuestión de la ley gravitatoria, y ahí uno puede entrar en un mundo tan lindo y tan interesante de los aspectos de la física, o conceptos de la física, y usar esa pantalla interactiva ayuda mucho más. También se puede explicar este concepto con una manzana y una ciruela, por supuesto que sí. Pero si tenemos el uso de esta tecnología, usarlo hasta ahí, en esa línea, para que se comprendan mejor los conceptos, sería maravilloso. Claro que sí. Como digo, cuando hablamos a mí lo que más me preocupa en esta línea, vuelvo a decir lo que decía antes, el control inhibitorio. Cuando uno hace un buen uso de la tecnología y dice, bueno, a mí me sirvió
esto que vi en la pantalla, apago la pantalla y sigo sobre mi trabajo, está muy bien y seguimos trabajando sobre nuestro funcionamiento ejecutivo, ¿sí? La memoria de trabajo que decíamos es mantener en la mente ciertos conceptos, trabajar con la información que tengo online, ¿no? En la mente. Si nos confiamos demasiado en lo que nos dice una simple calculadora, no, primero haz el cálculo mental y fíjate qué tan cerca estás del resultado que te va a dar la calculadora después. O sea, esto es un tema viejísimo desde que empezamos a usar la calculadora, ¿no? Los móviles, ¿no? Entonces, bueno, pero siempre por las dudas, haz el cálculo antes, después lo chequeas con la herramienta calculadora, tablet, celular o lo que sea, ¿sí? Sí, fíjate que ahorita me estoy recordando, nosotros vivimos aquí en la frontera con Estados Unidos y bueno, se supone que tienen siempre pues una educación así muy, muy high class, ¿no? Pero resulta que estaba yo pagando en una tienda y entonces hace cuenta que eran, no sé, eran $15 con 25 centavos. Le doy a la cajera, le doy $20 y en lugar de que me diera tanto cambio, me encuentro una pesetita, unos 25 centavos y se la doy. No podía entender que me iba a regresar $5, no podía. O sea, me he dado cuenta cómo ha perdido la capacidad de razonamiento, su capacidad cerebral para poder regresar $5 porque le estaba dando 25. O sea, le hacía así y yo, wow, me espantó, verdaderamente me espantó. Porque y en un puesto laboral que requiere eso. Sí, claro, pero como todo le salen en las máquinas, ¿verdad? Ahí le meten qué billete entró y cuánto tienen que darle de cambio exactamente, ya no piensan, solamente agarran los billetes y te lo entregan. Entonces digo, wow, o sea, qué fuerte. Impresionante. Vamos a perder esas capacidades que nos hacen verdaderamente, pues, humanos, ¿verdad? No, pero absolutamente. Las máquinas. Porque si uno no lleva adelante, puedo ser autorreferencial, no me gusta cuando la gente es autorreferencial, pero se me vino en este momento a mi querido papá, que, perdón, porque no siempre está bueno, pero se vino a mi mente, y mi papá era piloto. Y entonces él siempre decía que antes de ver toda esa cantidad de instrumental que él tiene, por ejemplo, el altímetro, dice, tengo que hacer un cálculo, lo hago yo primero con la cabeza y después chequeo si está bien o mal, porque la máquina se puede equivocar y si la máquina se equivoca, ¿qué pasa en un avión? ¿No? Entonces yo crecí un poco con esa idea de primero la cabeza tuya, primero tu cabeza y después chequeamos con lo que tenemos a nuestro alcance, que nos ayuda, nos facilita, nos mejora la calidad de vida de acuerdo. Pero la cabeza de uno tiene que ser la prioridad, ¿no? El desarrollo personal. Y ahorita que tenemos a padres de familia, que tenemos a maestros, por favor no olviden esto. Necesitamos retomar esto que es tan importante, pero que muchas veces como la misma vida, así te vas pasando y ya no lo piensas, y no estás haciendo que tus niños, que tus jóvenes desarrollen estas funciones ejecutivas que son importantísimas para toda la vida. De hecho, fíjate que tengo por aquí una pregunta que es, ¿cómo es la vida de un adulto promedio sin funciones ejecutivas desarrolladas? O sea, ¿qué pasa con un adulto que durante el tiempo que debió de haber madurado, pues no las maduró? O sea, imagínate un esposo, por ejemplo, vamos a usar así ejemplos muy concretos, ¿verdad? Se casa una persona con su esposo y de repente el esposo, ¿qué situaciones presenta por no tener procesos adecuados? O sea, cuéntanos un poquito de eso. En términos generales, cuando una persona se dice que es disejecutiva, cuando fallan las funciones ejecutivas, una breve aclaración antes de explicar qué es lo que pasa, que cuando hablamos nosotros de disfunción ejecutiva, no es una patología.
sea, en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico, no habla de disfunción ejecutiva como una patología más. Es una modalidad de llevar adelante una tarea que es disfuncional en la vida de las personas, que se presenta la disfunción ejecutiva tanto en situaciones patológicas como no patológicas. Okay. Situaciones patológicas, en muchas afectaciones en el neurodesarrollo, por ejemplo, el déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo, en los distintos síndromes de la corteza frontal de la que hablábamos y demás. Son condiciones patológicas donde una persona que tiene tal afectación se sabe que va a ser disejecutiva. Condiciones no patológicas. El adolescente es naturalmente un disejecutivo. Tiene un pensamiento dicotómico, actúa antes de pensar, son ritualistas, hay mucho de funcionamiento disejecutivo en esa etapa de la vida y no por eso es una patología. En el adulto mayor, a medida que va avanzando el adulto, se va poniendo mayor, las funciones ejecutivas se van deteriorando, se va declinando la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento. Y en la vida de una persona que no presenta ninguna patología, el ser un disejecutivo básicamente tiene que ver con esas personas que, por la definición misma de la función ejecutiva, les cuesta planificar, proponerse metas, alcanzar esas metas, monitorear paso a paso, tener esa idea de secuencia, de organizarse en el tiempo. El adulto disejecutivo suele ser una persona, y el niño también, que gestiona muy mal sus tiempos, son muy malos administradores de sus propios tiempos. Entonces, algo que creen que pueden resolverlo en 2 horas o en 2 días, resulta que requiere muchísimo más tiempo del que no fueron conscientes. Hay una amplia gama, no sé si ibas por ahí, tu pregunta iba por ahí, pero el adulto disejecutivo presenta muchas dificultades en la vida cotidiana porque de esto se trata el funcionamiento ejecutivo, de una conducta adaptativa frente a las novedades que tenemos que afrontar. ¿Y con qué herramientas resolvemos? Por ejemplo, resolver los problemas de la vida cotidiana. Entonces hay gente que se siente embarullada cuando tiene más de 2 cosas que resolver. ¿Por qué? Porque no hay un entrenamiento en este punto, ¿no? Un espíritu crítico, una idea de voy paso por paso, primero esto, después aquello. O a esta persona mejor le hablo, o mejor espero darle una respuesta, porque capaz ahora no es un buen momento. En los vínculos humanos, tener un buen control inhibitorio es crucial, es fundamental, es cierto. Claro, claro. Y también había por aquí otra pregunta más. ¿Hay algún programa para autoevaluar las funciones ejecutivas y trabajarlas? Porque pues finalmente padres de familia, volvemos a lo mismo, maestros que están escuchando, pues tal vez se van identificando con algo y decir, ah, caray, a mí el tiempo pues nunca me alcanza, ¿verdad? ¿Cómo una persona ya adulta puede tomar conciencia de que posiblemente tenga alguna disfunción en ese sentido? Mira, no conozco yo personalmente un programa autogestivo, Okay. porque yo trabajando en la clínica puedo manejar distintos tests y es toda una temática con cada persona en particular, que con esos distintos tests más cuestionarios que existen, uno puede llegar a ver cómo o por dónde viene este tema de la disfunción ejecutiva, pero en definitiva todos van a evaluar estos 3 grandes referentes, esta integración de los datos, como los vamos a refrescar y está muy bien refrescarlos. ¿Cómo es uno planteándose objetivos? ¿Cómo soy yo planteándome objetivos? ¿Lo tengo claro? No metas, Digo, mi objetivo es, no sé, aprender a manejar o a andar en bicicleta. Tengo el objetivo de ir al gimnasio. Tengo un objetivo claro, preciso. Tener las herramientas y las técnicas para poder lograrlo y tener disciplina y perseverancia para poder lograr ese objetivo, para poder también tener esa capacidad de monitoreo. Entonces uno dice, a ver, yo
me propongo el objetivo, tengo la técnica, pero vengo floja de papeles en cuanto a mantenerme en el tiempo. Me motivo al principio y se me cae la motivación. Eso tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo, que además, hablando de la tecnología, lo que la tecnología promueve justamente es que la recompensa tiene que ser inmediata, porque apela a nuestro sistema, de nuestro circuito de recompensa, con ese movimiento de dopamina que hay en el cerebro, que queremos la recompensa inmediata, como los más chiquititos, ahora. Yo quiero esto ahora, quiero los likes ahora, quiero esto ahora. Entonces nuestra mente nos acostumbran a que tiene que ser algo inmediato. Cuando no desarrollamos digamos, cuando no entendemos que la motivación, además de generarla, hay que mantenerla en el tiempo, tenemos un problema, dice ejecutivo. Porque yo me propuse la meta de ir al gimnasio y duró una semana, 2 semanas, después se cae esa motivación porque uno quiere ver... uno quiere verse en el futuro, uno lo que está queriendo es ver ese futuro ahora. Y lo que no está viendo es el paso a paso, ese procesamiento secuencial. Hay también una muy buena forma de pensarse a sí mismo. Nosotros tenemos a grandes rasgos 2 formas de priorizar la información. Una es el pensamiento simultáneo. Hoy capté esta realidad, es holístico. Lo entendí este problema. Estoy trabajando en esta empresa y capté cuál es lo que está pasando acá. Estoy en este colegio, capto. Esto es. Y otros tenemos, o tienen, digamos, un procesamiento secuencial, más paso a paso, no de la totalidad, ¿no? Entonces, digo esto porque muchas veces cuando hay chicos que estudian y que son de captar, la marea causada por la luna, sí, lo captaron inmediatamente. Pero si lo tuvieran que explicar por qué paso a paso, ahí se vuelven inoperantes, ¿no? Dice, ¿pero lo sabe o no lo sabe? Sí lo sabe, pero no lo puede expresar. Entonces, una forma de indagarse uno mismo también es decir, a ver, ¿cómo soy yo? Bueno, también depende en qué situaciones. Pero hay gente que dice, yo soy más de ir a lo general, de resolver esta problemática en términos general. Ahora, ¿cómo se resuelve el paso a paso? No, que se ocupe otro, porque yo no. Ese es otro parámetro también. Pero como te digo, no sé si hay un programa, como te decía, no autogestivo, pero teniendo en cuenta estos conceptos, porque si no, de nuevo, el programa tiene que ser una herramienta, seguramente existe, pero tiene que ser una herramienta. No voy a estar sometido a lo que dice el resultado de ese programa. Primero, una cuestión autogestiva personal, con estos datos que surjan de lo que estamos hablando. Planteo objetivos, tengo la herramienta, tengo la técnica, quisiera tenerla pero no la tengo, cómo soy con la disciplina, qué tal vengo con la motivación y la perseverancia, esos 3 grandes aspectos, y luego, ¿cómo pienso? ¿Pienso de manera holística, en lo general, o soy un pensamiento más bien secuencial? Y eso nos va a dar inicialmente un norte acerca de cómo estamos funcionando en este tema de las funciones ejecutivas, que no siempre, además, no siempre es parejo en todos los órdenes de la vida. Una persona puede ser muy ejecutiva en su trabajo, pero muy ejecutiva en sus vínculos humanos. Te falta control inhibitorio, a lo mejor. Entonces, eso es lo que tiene también la complejidad de entender el funcionamiento ejecutivo. Hay una disparidad de campos en donde se ven afectadas las funciones ejecutivas. Y finalmente, Patita, es una pregunta un poco medio que se hizo. ¿Quiénes son responsables de desarrollar las funciones ejecutivas? ¿Los papás? ¿Los maestros? ¿La escuela? ¿Quién? ¿Tú sobre quién podrías voltear y decir, ¿sabes qué? Tienes que trabajar en esto, no, a ti no te corresponde? A ver, ¿qué piensas acerca de esto? Todos. Creo que yo no dejaría a nadie afuera. Yo no creo que sea solamente un rol del docente, que
creo que ya desde casa, desde muy pequeñitos, ¿no? Cuando le dicen, mira, yo no te puedo dar mis anteojos porque se pueden romper, entonces le doy otra cosa a cambio. Trabajar con los impulsos desde pequeños, antes de que entren a escolarizarse. Yo no dejaría a nadie afuera, creo que todos somos responsables de esto, todos. Y a mí que me toca la parte por mi trabajo y por el área clínica a la que yo me dedico, yo veo las consecuencias de no haber actuado a tiempo. Hay patologías que son patologías y que no podemos responsabilizar a los adultos, ¿no? Pero muchas veces vemos que hay responsabilidades en los adultos que tal vez por algún que otro motivo, todo tiene su razón de ser, pero que no fueron adecuadamente trabajadas. Estas cuestiones, bueno, llega a ser un adolescente o un adulto joven con algunas dificultades que bien podían haber sido resueltas en su momento y no pudieron ser resueltas. Yo no dejaría a nadie afuera. No dejaría ni siquiera, no sé, al entrenador del club, del deporte que esté haciendo un chico, donde la disciplina en el deporte tiene mucho que ver. Digo eso porque se me vino a la cabeza. Yo no dejaría a nadie afuera. Creo que todos como adultos tenemos que... Yo cada vez que tengo la ocasión de hablar de este tema, que además de que es un tema que me apasiona, pero me parece que hasta con mi vecino puedo hablar de esto y decir, no estás usando mucho tu celular o no, poder hablar de estas cosas, hablarlas. Creo que todos somos parte de esto. Responsables todos los adultos de esta situación. Y bueno, pues para ir cerrando más o menos, porque ha estado súper interesante, ¿con qué nos dejarías? ¿Realmente la tecnología está secuestrando las funciones ejecutivas de nuestros chicos? La tecnología usada como herramienta para cumplir con los objetivos que me propongo es una herramienta fundamental, necesaria, está en nuestras vidas, no podemos negarlas, no vamos a desdeñar de su uso, hasta ahí. La tecnología, saber que muchas veces lo que llamamos tecnología son estos algoritmos pensados como para llevarnos por caminos que nosotros no teníamos ni la menor intención, afecta, secuestra, me parece una muy buena palabra, secuestra nuestra identidad, ¿no? Porque lo que nos hace únicos es la capacidad de sentirnos, tener ideas propias, ¿no? De sentirnos con opinión propia. Y esto no lo da la tecnología, esto lo da el espíritu crítico que empezamos a tener, digamos, emergentes desde que nacemos y seguimos desarrollando. Nada nuevo respecto a la educación que se viene dando desde que la humanidad es humanidad. Solo que ahora hay que tener cuidado con algo que llamamos tecnología, como en otro momento habrán sido otros factores que fueron considerados dañinos en la evolución del cerebro de las personas, y hay que tener ese cuidado sabiendo que especialmente son herramientas riesgosas. En algún punto son riesgosas. Sabiendo eso, entonces podemos hacer que no sean tan dañinas y que no secuestren nuestro funcionamiento ejecutivo. Ay, no, pues me encanta, Marta, porque contigo estamos cerrando esta semana de celebración del Día del Neuroeducador, que fue el 15, y pues es cerrar con broche de oro, ¿verdad? Porque realmente nos diste una percepción, tanto a padres de familia como a maestros, muy acertada, muy atinada de lo que está sucediendo, estos de alguna forma foquitos rojos, pero también el poder tener como esa certeza de que podemos hacer esos cambios, nada más es tomar conciencia, retomar nuestro ser y que no sea quien nos maneje la tecnología, que como dijiste al principio, ¿qué haríamos sin tecnología? Yo no sé qué haría sin tecnología, yo la adoro con todo mi corazón,
pero sí claro que sí. por un proceso de autorregulación, porque si al principio me caché estando en el chismógrafo que antes era escrito y ahora es digital, y yo decía, Exacto, no, me pasó ya 20 minutos, ¿qué es esto? Entonces tuve que autorregularme, pero ponía exactamente. un relojito en mi celular, ¿verdad? Sí, Porque te pierdes. Entonces sí, aprendí, pero bueno, ya soy un adulto, qué importante, bueno, ver este tema para que los papás enseñen a sus niños, para que los maestros ayuden a sus alumnos a que puedan utilizar la tecnología y no la tecnología los a utilice. ellos. Nos utilice a todos. Utiliza todo. Exactamente, Pues tenemos exactamente. por aquí un reconocimiento que te queremos entregar, entonces vamos a verlo, ¿sí? Valió, ay, pero, Rosy, pero me sorprendieron. ¡Guau! Lo voy a poner así en, mira, mira, tengo todo el consultorio lleno de cuadritos y cosas. Y me encanta todo. Ay, pero muchísimas gracias. No me encuentro con esto que no me lo imaginaba. Rosy, y equipo maravilloso, porque tenés un equipo maravilloso. Muchas gracias, sinceramente. Muchísimas gracias. ¿Eh? ¿Me permites leértelo? ¿Sí? Claro, claro. Neuroeducación EC, que educa con cerebro y corazón, el despertar de la educación, otorga el siguiente reconocimiento a la licenciada Marta Eurek Guillén por su valiosa participación en la semana de celebración del Día del Neuroeducador, en el que nos compartió su perspectiva del tema "La tecnología secuestra las funciones ejecutivas de los chicos de hoy". Agradecemos su contribución a la reflexión y al desarrollo de nuevas perspectivas en el ámbito educativo, fomentando una educación basada en la neurociencia y el bienestar de los estudiantes. Firmado por mí, la profesora doctora honoris causa Rosalina Julia Cisneros Blancas, que soy presidenta de la Neuroeducadores EC, en octubre del 2024. Y ahí está SuperNEC, este cerebrito que es el superhéroe de todos los maestros, entregándote ese reconocimiento y dándote nuevamente las gracias por esta aportación. Gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu conocimiento y por todo esto que nos compartiste el día de hoy, que es muy aplicable a nosotros como padres y como maestros. Querida Marta, un abrazo hasta Argentina, bien fuerte, bien fuerte. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias. No me esperaba este reconocimiento porque esto habla también de la capacidad que ustedes tienen de trabajo, ¿no? La verdad es que yo estaba feliz hasta que, pero este reconocimiento no me lo esperaba, fue una sorpresa y eso habla muy bien de la forma en que ustedes trabajan de principio a fin, de manera secuencial o se ocupan de todo. Por eso para mí también es un placer y como te decía al principio, un honor y estoy cada vez más convencida de que así es poder estar hablando con vos y en contacto con tu gente. Muy agradecida soy yo. Muchas gracias. Espero que la vida nos permita algún día que vengas para acá a México o que vayamos a Argentina, Pero me encantaría. un abracito bien rico. Se va a dar, claro que sí, ojalá que sí. Claro. Vamos a planificarlo. Ahí está. A poner las funciones ejecutivas a trabajar. A por ello. Bueno, muchísimas gracias, Rosy. Entonces, bueno, pues los despedimos a todos ustedes, queridos padres, maestros. Muchísimas gracias por haber estado atentos a esta conferencia y pues cerramos ya oficialmente nuestra semana de la celebración del neuroeducador. Muchísimas gracias y que pasen excelente día.